Muy bienvenidos, muy bienvenidas a este video. Ante todo, no hagas daño, la compasión y autocompasión como antídoto al burnout en profesionales de la medicina. Esta es una presentación en el marco del primer encuentro internacional de salud integrativa, Sanando en Red. Mi nombre es Natalia Sarro, soy licenciada en psicología, terapeuta narrativa, coach ontológico profesional y también instructora certificada para el entrenamiento en cultivo de la compasión, o CCT, Compassion Cultivation Training, de la Universidad de Stanford y el Compassion Institute. En esta presentación me gustaría contarte un poco a través de la viñeta clínica de una consultante, una médica cirujana que tuve la suerte y el honor de acompañar, cuáles son los efectos que está teniendo el burnout o síndrome del quemado, en tanto epidemia, en la salud de aquellas personas en quienes confiamos el cuidado de nuestros seres queridos y familiares, en contextos hospitalarios, en centros de salud, terapeutas que también están acompañando la salud mental de nuestros familiares, también el impacto que está teniendo en la organización, y también contarte algunas intervenciones posibles enmarcadas desde las herramientas de mindfulness o atención plena y compasión, justamente para aliviar los efectos del estrés, del burnout, el estrés empático, y aumentar la conexión genuina con el sentido y el propósito mayor asociado a las profesiones de ayuda. Entonces empiezo por contarte una serie de entrevistas que se hicieron hace un tiempo, donde se le preguntaba a estudiantes jóvenes de tercer año de medicina si alguna vez en la corta trayectoria que tenían habían visto morir a un paciente. Y uno de los alumnos de tercer año de residencia en medicina cuenta esto: sí, vi morir a un paciente, fue un paro cardíaco, anunciaron lo que sucedía y todos corrimos. Todo fue muy duro. La paciente estaba desnuda, estaba ensangrentada en la ingle donde hicimos la punción para determinar gases en sangre arterial, tenía un tubo intratraqueal y la cinta adhesiva que lo sostenía. Fue horrible. Y todos se fueron. Pensaron que todo había terminado, que entonces podían irse. Y todos se fueron. Estas eran las palabras de este alumno, ¿no? Y la doctora Rita Charon, que es una médica estadounidense referente de la medicina narrativa en Estados Unidos y a nivel mundial, quien estuvo a cargo de esta ronda de entrevistas, lo que nos cuenta es que cuando estos jóvenes médicos residentes se enfrentan quizás por primera vez en sus vidas con esta delgada línea entre la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, lo que está faltando en las instituciones que forman a estos profesionales es un espacio seguro para el trabajo del significado, dice ella, un espacio seguro donde poder encontrarle el sentido al trabajo que están realizando, poder encontrar formas de superar el dolor o la angustia propia ante la fragilidad de la vida y muchas veces la impotencia que representa no poder salvar la vida de un paciente, y esto asociado con emociones profundas y muchas veces devastadoras, como pueden ser la culpa, la autocrítica y la vergüenza, para las cuales el entrenamiento orientado a la mentalidad de cuidado y la mente compasiva pueden generar un gran impacto positivo y aliviador de estas emociones, como dijimos, de culpa, autocrítica y vergüenza. Y a esto quiero sumarte el pequeño fragmento de un libro escrito por un neurocirujano llamado Henry Marsh, titulado igual que esta presentación, Ante todo no hagas daño, que es el fragmento de un libro que leímos juntas con esta paciente cirujana, de la cual te voy a contar en breve, que tuve la oportunidad de atender. Y un fragmento del libro, el autor dice: todo cirujano lleva en su interior un pequeño cementerio al que acude a rezar de vez en cuando, un lugar lleno de amargura y pesar en el que debe buscar explicación a sus fracasos. Nuevamente la búsqueda del sentido, de la explicación, la relación con el nivel de responsabilidad que tienen muchos profesionales en la capacidad de curar o de prevenir mayor sufrimiento o de prevenir enfermedades que podrían impactar terriblemente en la calidad de vida de sus pacientes a futuro, ¿no es cierto? Poder estar como en contacto con todo lo que muchas veces sienten, pero no dicen los profesionales que nos cuidan en los hospitales
a diario. Y con este hambre de sentido del que hablaba Rita Charon en sus rondas de entrevistas a estudiantes, con esta búsqueda de dar explicación a sus fracasos y a su profesión en general, es que llega Diana, esta consultante que hoy te quiero presentar. Diana, por supuesto un nombre ficticio, comienza un tratamiento psicoterapéutico conmigo cuando tiene 38 años, y cuando se presenta me cuenta que es jefa de planta del servicio de cirugía pediátrica en un hospital público, me cuenta que está atravesando periodos de muchísimo llanto, irritabilidad, impulsividad, se siente aislada, tiene grandes dificultades para establecer relaciones constructivas de trabajo, sobre todo con quien es su jefe, y también me manifiesta un deseo persistente de querer abandonar el hospital donde trabaja y en realidad abandonar su profesión. Cuando llega me dice que su motivo de consulta es que necesita un espacio para recargar energía antes que el sistema sanitario argentino se la robe. Pensemos en la pandemia, pensemos en la pospandemia. Otras cosas interesantes que creo que es importante mencionar sobre Diana es que ella me dice que siempre tiende a poner al paciente primero antes que a ella misma, que es la única mujer cirujana de la planta y que esto hace que muchas veces sienta que debe llevar la voz por todas, y que tiene que dejar de ser quien ella es, tiene que como relegar parte de su identidad para poder convivir o integrarse a los equipos en los que se desempeña. Me cuenta que ya no está cómoda en el hospital donde trabaja después de 10 años allí. ¿Qué más me cuenta? Me cuenta que se siente sola, que va a contracorriente, que hay lo que ella comenta como exposición al error médico, es decir, está preocupada por algún tipo de intervenciones que podrían justamente conducir a errores que impacten seriamente en la salud de los niños y los adolescentes que operan, y que ha pensado bajarse de la medicina y se encuentra sobre todo esto, desesperanzada. Y sabemos que el caso de Diana no es un caso aislado, sabemos por investigaciones que entre un 40 y 55% de los médicos han experimentado síntomas significativos de burnout, sobre todo en los últimos tiempos de la pandemia y la pospandemia. Y cuando decimos burnout o síndrome del quemado, lo que estamos diciendo es esa brecha que se genera entre el aumento de los estresores laborales y esta incapacidad de adaptarse y poder como accionar con resiliencia para enfrentar todos estos múltiples estresores que implica trabajar en un ámbito de salud, trabajar con la vida y la muerte, trabajar con pocos insumos, trabajar con un altísimo volumen de pacientes llegando todos los días a la internación. Entonces, burnout básicamente es, imagínate si vos tuvieses que enviar a un familiar o a un ser querido a la sala de operaciones porque necesita pasar por una intervención quirúrgica, probablemente te gustaría que el médico cirujano o el equipo de profesionales en general, instrumentistas, enfermeros, enfermeras, terapeutas, etcétera, que atiendan, que velen por el bienestar de tu ser querido, sean personas que no solamente sean capaces y talentosas y bien formadas, sino que también tengan energía, que se sientan realmente comprometidas con ellas mismas, con el paciente que van a atender, que es tu familiar, que tengan una buena comunicación entre ellos como equipo y que además sientan que cada pequeña decisión que ellos toman en el quirófano aporta a un sentido mayor, a un propósito mayor, por ejemplo el de salvar vidas, ¿no? O el de hacer la diferencia en la vida de tu ser querido y de la familia que está detrás del ser querido en la mesa de operaciones. Pero no tenemos ni energía, ni compromiso, ni sentido cuando hay burnout. Cuando hay burnout lo que tenemos es altos niveles de agotamiento, médicos reportando sentirse completamente agotados, fatigados, con un profundo sentimiento de despersonalización, ¿no? Como de desconexión respecto al sufrimiento del paciente, sensación de que el paciente es más un conjunto de síntomas y no tanto Juan, María, Pablo, Paula, y una pérdida de sentido en el trabajo que es desde la que ya nos venía hablando Rita Charon. Entonces, ¿cuál es el costo del burnout para el individuo? No es raro anticipar o adivinar que esto aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, que aumenta síntomas como el insomnio o la depresión o incluso el riesgo de suicidio, y también que tiene un costo claro para el sistema de salud, ¿no? Donde se reduce
ampliamente la calidad de la experiencia del paciente, de tu hermano, de tu hijo, de tu padre, esa persona, o vos misma, vos mismo quizás habiendo recurrido alguna vez al hospital y sintiendo esta falta de compromiso o este agotamiento que se puede incluso respirar en los espacios de salud, aumentando las probabilidades de errores médicos, aumentando los riesgos de mala praxis y por supuesto haciendo que los profesionales cada vez estén más y más desencantados y más desconectados de su oficio. Entonces, ¿qué se hace con un problema que tal vez es tan global y sistémico como es el burnout, sobre todo después de lo que nos ha tocado vivir como sociedad global con la pandemia y la pospandemia? Hay un libro en particular que te recomiendo que ojalá, si te interesa este tema, puedas alguna vez recurrir a él, que se llama Compassionomics, escrito por Stephen Tresiak y Anthony Mattarelli, que habla sobre la evidencia científica revolucionaria de que cuidar hace la diferencia. Y no solo hace la diferencia en el sistema de salud, en la relación médico-paciente, sino que hace una profunda diferencia en la calidad de la experiencia del médico o del profesional de la salud en general consigo mismo, en su nivel de satisfacción y bienestar en su día a día. Entonces, lo que estos autores nos proponen, entre otros insights muy interesantes, es que uno podría pensar, ok, si un médico, una enfermera, un terapeuta está muy fatigado, muy agotado, trabajando largas jornadas, ¿qué sería como lo más lógico, ¿no?, entre comillas, o recomendable sugerirle que haga? Una intervención escapista, ¿no?, dicen estos autores, es decir, invitarlo a que no se acerque demasiado a esas fuentes de sufrimiento. Por ejemplo, que tome vacaciones, que reduzca el tiempo, por ejemplo, de atención del paciente para dedicarle más tiempo a sí mismo, al autocuidado, a buscar un balance entre vida personal y trabajo, y todo eso está muy bien, ¿no? No hay nada malo con tomar vacaciones, con tomar espacios de descanso para sí mismo, pero lo que estos autores, y esto es muy interesante, evidencian, es que la investigación nos demuestra que estas intervenciones escapistas que tienen que ver con alejarnos de estas personas o lugares que son fuente de sufrimiento, muestran resultados modestos en cuanto al alivio del burnout. Entonces, ¿qué hacemos para aliviar el burnout si con tomar clases de yoga o hacer más pausas en la semana o retirarnos a tiempo a casa no es suficiente? Ellos hablan de sumar también intervenciones en el punto de cuidado, es decir, cambiar la cualidad de la presencia con el que el profesional de la salud se conecta y se contacta con aquellas personas que traen el dolor, el sufrimiento, el paciente, sus familiares, los jefes, los colegas. ¿Qué es la compasión? La compasión es desarrollar esta sensibilidad, esta invitación a desarrollar toda una serie de herramientas, pero sobre todo una motivación central a acercarnos al sufrimiento del otro, así como al sufrimiento en uno mismo en tanto profesional de la salud, sumado al compromiso de intentar aliviarlo o prevenirlo. Es ir hacia el sufrimiento, pero no de cualquier manera, no de una manera, podríamos decir, kamikaze, o de exponernos brutalmente al dolor para seguir lastimándonos, sino que implica, y esto es lo interesante de la definición de compasión, desarrollar y entrenar y cultivar, que esta es la buena noticia, la motivación compasiva es entrenable, cultivar el coraje, la valentía y la sabiduría necesaria para volvernos hacia el sufrimiento, ¿no? Para relacionarnos sabiamente con esto que es difícil, con las historias que de las que me toca ser testigo en mi práctica profesional, con el dolor tal vez que implica intervenir con niños o dar malas noticias, ¿no?, a un paciente o a su familia. Desarrollar este coraje que implica estar con el dolor sin intentar evadirlo, ignorarlo o minimizarlo, ¿no? Y por eso se habla de sabiduría, ¿no? La sabiduría para estar respondiendo adecuadamente momento a momento frente al sufrimiento, entendiendo que además el sufrimiento es parte inseparable de la experiencia humana desde que nacemos hasta que morimos. Esto es parte de la humanidad compartida que une a pacientes con profesionales. La compasión, como una cualidad entrenable, como una motivación central de nuestra identidad que es posible cultivar en tanto mamíferos que somos, tiene amplios beneficios según la investigación para las personas en general y para los profesionales de la salud en particular.
Por un lado, sabemos que reduce las probabilidades de burnout. ¿Por qué? Porque aumenta la actividad del nervio vago y del sistema nervioso parasimpático, es decir, nos ayuda a activar nuestro sistema de calma, a regular nuestra respuesta de estrés, es decir, de lucha, huida o parálisis, que son las típicas reacciones de nuestro sistema nervioso cuando detecta una amenaza o un peligro. Y también sabemos que aumenta las probabilidades de experimentar los sentimientos positivos asociados al sentirnos de ayuda, de servicio para otros, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ofrecemos un gesto de cuidado o de compasión, o incluso siendo testigos de un acto de compasión entre personas, aunque no estemos siendo parte activa de esa interacción, esto activa los circuitos de recompensa en el cerebro, como si nosotros mismos hubiésemos sido los receptores de ese favor o de ese gesto de cuidado. La compasión lo que hace es promover nuestra resiliencia, nuestro bienestar, y también hace que sea más probable que queramos ayudar a otros, no desde un lugar que podemos pensar que nos va a terminar dañando o exponiendo sistemáticamente al dolor sin notar nuestros límites, sino, como decíamos antes, desarrollando la sabiduría para exponer límites y comunicar límites allí donde no es posible ayudar, o donde es necesario decir no para conservar nuestras energías y poder regresar al día siguiente a seguir ayudando a más personas porque nos hemos cuidado y respetado nuestros límites mentales, físicos o emocionales. Con Diana, volviendo nuevamente al ejemplo de Diana, ahora que hemos hecho una especie de recorrido por los efectos del burnout en el individuo, los efectos del burnout en la organización, los beneficios de promover intervenciones en el punto de cuidado, es decir, acompañar a los profesionales de la salud a entrenar esta mentalidad de cuidado, justamente porque están diariamente expuestos a altísimos niveles de sufrimiento físico, emocional y mental en sí mismos y en otros. Las intervenciones que realizamos con Diana tenían como base el enfoque CFT o Compassion Focused Therapy, que nos habla de la terapia centrada en compasión. Una corriente fundada por el Dr. Paul Gilbert de la Universidad de Derby en Inglaterra, que básicamente es un abordaje basado en la mirada evolutiva de la mente, que promueve, entre otras herramientas, la posibilidad de psicoeducar al profesional de la salud respecto de cómo funciona la mente humana, cómo funciona nuestro cerebro, un cerebro que es velcro desde fábrica, ¿no? Velcro para las emociones negativas y teflón para las emociones positivas. Un cerebro que no hemos elegido, que no hemos diseñado, pero que ha sido diseñado para nosotros desde el punto de vista hereditario evolutivo, ¿no? Como especie hemos heredado un cerebro que se estresa fácilmente porque así es como ha logrado sobrevivir durante generaciones y generaciones a posibles estresores. Un cerebro que necesita contactar rápidamente con posibles amenazas para activar el sistema de lucha, huida o parálisis, pero que hoy por hoy, en nuestra sociedad actual, aunque no tengamos estos tigres o leones que tenían nuestros ancestros amenazando nuestra integridad, tal vez un pensamiento que se convierte en rumiación mental puede convertirse en una especie de león interno, ¿no? Que activa y sobreactiva una y otra vez nuestro circuito de estrés, haciendo que sea muy difícil relajarnos, contactar con la calma, con la prosocialidad, con la compasión. Entonces, las intervenciones que hicimos con Diana fue, en gran parte, como dijimos, empezar por donde hay que empezar, psicoeducando. Siempre creo que la prevención va a ser el mejor medicamento, explicando a Diana que muchas de las fuentes de su sufrimiento no son su culpa, sino que tienen que ver con el sistema nervioso que ella y todos los seres humanos tenemos, pero sí que sí tal vez puede llegar a ser parte de su responsabilidad como profesional de la ayuda, tomar acciones constructivas para crear relaciones más amables con su propia mente, con su propio sufrimiento, con sus pacientes y con su equipo de trabajo. Esto también involucró en los 2 años de trabajo juntas, enseñarle y invitarla a que integre a su jornada laboral toda una serie de ejercicios de regulación emocional, por ejemplo, ejercicios de mindfulness o atención plena, de pensamientos y emociones orientados justamente a reducir la impulsividad, que muchas veces daña nuestros vínculos cercanos. Ejercicios de visualización e imaginería para ir justamente nutriendo este sistema de calma, nutriendo estos circuitos
compasivos que le invitaban a conectar con aspectos más amables de la experiencia, y también incorporando prácticas de atención a la respiración en la jornada laboral. Por ejemplo, minutos antes de entrar a una cirugía, o luego de haber tenido que presenciar el fallecimiento de un paciente, ¿no? Cómo podía ella, a través de la respiración, activar sus circuitos de calma, aliviar los síntomas asociados al estrés y el burnout. Y también, muy interesante esto, sabemos que la compasión nos ayuda también a aliviar las voces de la autocrítica, ¿no? Esta creencia de no ser suficientes, estas voces muchas veces que se activan en nuestra mente sin pedir permiso, de forma automática, ¿no? Voces de autocastigo, de autoculpabilización, sobre todo cuando hemos cometido un error, o cuando creemos que no hemos estado a la altura, por ejemplo, de una intervención, donde creemos que hemos cometido un error, o no nos hemos sentido a gusto con lo que nos ha pasado, con lo que hemos vivido, con lo que estamos sintiendo. ¿Y cómo se trabaja la autocrítica? Es muy contraproducente, o en mi experiencia al menos, intentar como arrebatarle la herramienta o el mecanismo de defensa de la autocrítica a estos pacientes que llegan con altos niveles de autocrítica. ¿Por qué? Porque para muchos de ellos, muchos llegan albergando la creencia de que han llegado tan alto o tan lejos en su vida o en sus carreras gracias a haber sido autocríticas, ¿no? Consigo mismos, porque por ejemplo tuvieron padres firmes que les marcaron el camino, y ellos sienten que integraron esta voz desde niños, que es la que les ha ido dictando el camino del bien. Entonces, ¿por qué yo abandonaría, ¿no? Esta voz autocrítica que siento que me ha permitido crecer en mi profesión o lograr las metas que me propuse? Entonces, una intervención posible es ayudar al consultante a distinguir entre autocrítica feroz y autocorrección compasiva. Cuando yo estoy conectada con la autocrítica feroz, estoy conectada con voces de autocastigo que, por ejemplo, cuando cometo un error, se activa desde esta voz la intención o el deseo de castigarme, de condenarme, de justamente alejarme de aquello que me ha hecho sufrir, de alejarme de pedir ayuda. Puede conducirme a compararme con otras personas que creo que son mejores o que tienen mejor desempeño que yo, y frente a las cuales tiendo a sentirme inferior. Y toda esta serie de voces internas de autocrítica, que muchas veces el consultante no es consciente que tiene activadas, alimentan emociones muy dolorosas, como dijimos antes, de vergüenza, de miedo, de culpa, de ira. Son emociones que no necesariamente ayudan a regular el sistema nervioso, que no necesariamente amplían como el rango de recursos de intervención o la prosocialidad de las personas. Al contrario, nos invita a aislarnos, a avergonzarnos de nuestras conductas, a no pedir ayuda. En cambio, cuando conectamos con la autocorrección compasiva, entendemos que los errores, los fracasos son partes de la experiencia humana, y no por esto quiere decir que nos resignemos. Quiere decir que entendemos y aceptamos nuestras propias limitaciones como humanos que somos, conectamos con una mentalidad de crecimiento, es decir, con el deseo de ir aprendiendo, creciendo, mejorando, como seres humanos y como profesionales, y conectamos con la intención genuina de darnos a nosotros mismos lo que nos gustaría darle a alguien que queremos mucho, a un hijo, a un familiar, a un buen amigo, que generalmente, cuando conectamos con la idea de alguien que queremos mucho, que sufre, también conectamos con la intención de darle apoyo, aliento, de ser amables, ¿no? De estar presente para el sufrimiento de ese ser querido. Bueno, desde la autocorrección compasiva invitamos a que la persona comience a preguntarse cómo sería la relación con su propio sufrimiento si se tratara a sí mismo, a sí misma, en sus días difíciles, como suele tratar a un ser querido cuando sufre. Entonces, desde aquí no hay búsqueda de compararnos desde un lugar de rango inferior, o de competir ni con nosotros mismos ni con los demás, sino de integrarnos en un espectro de humanidad compartida, y apreciándonos como un todo, y apreciando nuestras distintas versiones. La autocorrección compasiva nos ayuda a salir adelante, nos ayuda a reparar, a pedir disculpas cuando es necesario, nos ayuda a pedir ayuda si es necesario, nos ayuda a salir adelante con los recursos que tenemos.
Y para ir cerrando, me gustaría compartirles el fragmento de un testimonio que me compartió Diana, después de haber sido testigo de un momento muy difícil para ella, que fue el fallecimiento de un niño en su mesa de operaciones. Después de estos 2 años de trabajo, ella me dice: volví a operar varias veces en mi cabeza durante la noche al pacientito bebé que falleció ayer, y esta mañana, semidormida, intencionalmente, visualicé a mi otro pacientito fallecido del año pasado, Manuel, que lo agarraba de la mano al bebé de anoche, se lo llevaba y se iban en paz. Recé, revisé libros. Esta noche me he dado espacio para sentir el dolor. En vez de castigarme, he sido más benévola conmigo. Y cuando yo le pregunto a qué valores respondía que ella haya intencionalmente en este ejercicio de visualización o imaginería, ¿no?, imaginado a sus 2 pacientes fallecidos juntos, acompañándose y sosteniéndose, ella me dice: responde a mi bondad y a mi amor. Y entonces indagamos la historia de estos valores fundamentales en la vida de Diana, la bondad y el amor, y cuando la invito a preguntarse de dónde vienen, de quiénes aprendió estos valores, me dice: en la medicina es difícil que nos enseñen a ser buenos. Yo lo aprendí de mi papá. Él me decía: siempre pensá en el otro. Vos tenés que hacer medicina porque siempre va a hacer falta la salud. Y entonces me gustaría invitarlos a reflexionar: ¿qué significa para ti salud? ¿Qué significa para ti estar de tu lado en tus momentos difíciles? ¿Cómo podrías acompañar a otras personas en sus momentos de mayor sufrimiento desde un lugar constructivo que no agregue capas de daño? ¿Cómo sería encarnar o internalizar este título tan precioso del libro de Henry Marsh, de Ante todo no hagas daño? ¿Y cómo sería jugar con este título del libro y pensar cómo hacer para, ante todo, no hacerte a ti misma daño, no hacerte a ti mismo daño? ¿Qué cosas cambiarían en la relación con tu profesión, con tus pacientes o consultantes, con tu familia, contigo misma y con el mundo, si ante todo no te hicieras daño, si ante todo abrigaras la motivación de ser de cuidado también para ti misma, de incluirte en el gran círculo de las cosas? Y mientras te invito a, ojalá, llevarte estas preguntas, me despido con una frase de Diana, algo que aprendí de Diana, y que ella dice: cuando uno hace el bien se mueve como un reguero de pólvora, y no lo puedes parar. Deseo eso para tu trabajo, para tu camino, que no puedas parar la potencia del cuidado en tu vida y en las personas que toquen cada una de tus intervenciones, cada una de tus espacios de trabajo, cada uno de tus vínculos. Muchas gracias.